Muy buenos días, ¿cómo están? Entonces, en esta mañana vamos a compartir la palabra. Vamos a buscar Génesis capítulo 18, desde el versículo 16 voy a leer. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham, e iban con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos, 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás hallará allí 40. Y respondió, no la destruiré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá hallará allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que ha emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallará allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallará allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar, y Abraham volvió de su lugar, a su lugar. La Biblia nos enseña acerca de dos tipos de personas. Para muchas, para muchas personas hay los buenos y los malos. Pero para Dios hay los justos y los pecadores, ¿sí o no? En una parte en la Biblia está escrito, en San Mateo capítulo 25, versículo 46 está escrito, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice. Entonces, ¿quiénes irán al castigo eterno? Los que tienen pecado. ¿Quiénes irán a la vida eterna? Los justos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién puede ser justo? Nosotros sabemos que en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10 está escrito, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice. ¿Qué dice la palabra? No hay justo ni aun uno, dice. Pero por otra parte, dice, los justos heredarán el reino de Dios. Los ojos del Señor están sobre los justos. Abraham era justo. Noé era justo. ¿Qué dice la palabra? Noé era justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Por una parte de la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Pero hay muchísimos justos. Entonces muchos piensan, entonces la Biblia se contradice. Porque por un lado dice que hay justos, pero por otro lado hay que no hay justos. Dice, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué dice la Biblia así? Porque por medio de las obras de la ley, ningún ser humano bíblicamente será justificado, dice la palabra de Dios. Nadie puede ser justo por medio de las obras de la ley. Por su esfuerzo, por su obra o por su sacrificio, en ninguna manera nadie puede ser justificado. Entonces, ¿cómo puede uno ser justificado entonces? Claramente en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice primeramente la palabra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice. Pero después dice, siendo justificados. ¿La justificación cómo proviene? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que, ¿por qué podemos ser justificados? ¿Cómo podemos ser justos? No por medio de nuestras obras, no por medio de nuestro sacrificio, sino por la fe. Luego, en Romanos capítulo 4 nos enseña como un ejemplo, el ejemplo cómo fue justificado Abraham. En Romanos capítulo 4 dice, si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, dice. Entonces, Abraham tenía muchas buenas obras que mostrar.
Él no era una persona que cometía muchos pecados. Era una persona que trataba de vivir una vida agradable a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Aunque tenía muchas buenas obras, pero delante de Dios eso no servía, ¿sí? No para con Dios. Por sus obras nunca pudo justificarse para con Dios. Porque la Biblia ya lo dice. Nadie puede ser justificado por medio de las obras de la ley. Entonces, ¿qué dice la palabra? Versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe. ¿Qué dice la palabra? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En Romanos capítulo 4, versículo 4, que dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, dice la Biblia. Pero al que no obra, sino cree en aquel. Acá está hablando, cree en aquel que justifica al impío. Significa que hay alguien que justifica al pecador. ¿De qué manera? Pagando el precio del pecado. Entonces, ¿qué dice? Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que la justificación, ¿cómo viene? No viene por nuestra obra, sino por la fe. Por eso, en Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice. Jesucristo fue entregado con el objetivo de justificarnos. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó, dice la palabra, para nuestra justificación. Entonces, para que seamos justificados, ¿quién tuvo que trabajar? No nosotros. Muchas personas tienen la creencia, yo para ser justo yo tengo que hacer obras buenas. Por eso muchas personas en el tiempo de Jesucristo querían ser justificados. Por ejemplo, el fariseo, ¿cómo oraba? Él pensaba que era justo. Señor, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este publicano, dice. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano, dice. Entonces, ¿cómo él quería ser justificado? Él se consideraba justo por sus buenas obras. Yo soy una persona bien justa, porque yo hago todo bien, ¿sí o no? Pero Dios, delante de Dios, Dios ni siquiera le habló. Como dice la palabra, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero el publicano, que dijo, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, dice. ¿Qué presentó el publicano delante de Dios? Nada, ninguna buena obra. Solamente estaba pidiendo la misericordia. Solamente estaba pidiendo la gracia. ¿Por qué? Él no podía. Pero ¿qué dice la Santa Escritura? En San Lucas 18 está escrito eso. Os digo que éste descendió justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice. ¿Quién descendió justificado antes que el otro? El publicano. ¿El publicano tenía alguna obra buena por el cual podía justificarse? Ninguno. Pero ¿cómo fue justificado entonces? La justificación del publicano no fue por sus obras. En cambio, la justificación de la persona, o sea, del fariseo, él quería ser justificado por su obra. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos enseña la manera de cómo podemos ser justificados. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Entonces, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice. ¿Por qué fuimos pecadores? Por Adán. ¿Qué hicimos para ser pecadores? La Biblia dice que nada. Solamente nacimos ya con el pecado. Entonces, para la justificación también no depende de nuestras obras. ¿Qué dice? Que así también por la obediencia de uno. Está hablando de Jesús. Por la obediencia de Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados, los muchos, está hablando de nosotros, o sea, los que creen, serán constituidos justos. Aunque Jesucristo justificó a todo el mundo, pero ¿por qué muchos no pueden ser justos? Porque no creen, ¿sí o no? Porque no creen. Si hubieran creído, entonces dirían, soy justo. ¿Por qué soy justo? Mi justificación no proviene de mi obra. Mi justificación no proviene de mi esfuerzo, sino mi justificación viene a través de la sangre de Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre para justificarme a mí. Por eso yo me considero justo. Y no solamente justo, me considero santo. Porque en la Biblia también está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
Entonces la manera de la santificación también es igual que la manera de la justificación. ¿Cómo fuimos justificados? Por gracia, sin obras. ¿Cómo podemos ser santos? Por gracia, sin obras, creyendo que Jesucristo ya nos santificó, porque dice así la palabra. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Por qué la palabra pone hincapié? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, porque si fuera mediante nosotros, era imposible. Es imposible, ¿sí? Y no solamente eso, Hebreos capítulo 10, versículo 14, que está escrito, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre, dice. Con una sola ofrenda, Dios nos dejó perfectos para siempre, ¿sí? Entonces, la justificación, la santificación y la perfección, ¿cómo podemos obtener? Únicamente por la fe. Nunca puede ser por nuestras obras. Nadie puede llegar a la perfección. Nadie puede llegar a la santificación ni a la justificación por sus obras, solamente por la fe. Por eso, ¿quiénes son los creyentes? Los justos, los santos, los perfectos. ¿Por qué son creyentes? Porque creen que Jesucristo le justificó, le santificó y le hizo perfecto. Eso es la fe. Hay algunos que dicen, soy creyente, pero soy pecador. Entonces, ¿en qué está creyendo? ¿Está creyendo en Jesús que le justificó? No. ¿Está creyendo en Jesús que le santificó? Tampoco. Aunque dice, soy creyente, pero no cree en Jesús que murió en la cruz por sus pecados, por lo tanto todavía sigue condenado en su corazón. Porque todavía afirma, soy pecador. ¿Qué significa? Soy pecador, soy condenado para ir al infierno. Porque ¿quién va a ir al infierno? El pecado. Por eso el pecador. Por eso nosotros podemos ver una cosa. En San Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree ya no es condenado. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué las personas van a ir al infierno? ¿Qué dice la palabra? El que en él cree ya no es condenado. ¿Quién es condenado? El que no ha creído, dice. Jesucristo ya hizo todo. Ya nos justificó, nos santificó, ya murió en la cruz para perfeccionarnos a nosotros, para hacernos perfectos para siempre. Dios también ya nos dio una promesa. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué dice la palabra? En Hebreos capítulo 10, versículo 17 está escrito esta palabra. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ya de parte de Dios, ya fue hecho todo. Ya Jesús murió en la cruz. ¿Para qué murió? Para perdonarnos, para pagar la paga de nuestros pecados. Ya está todo preparado. Entonces, si está todo preparado, solamente como Noé halló gracia, nosotros también tenemos que hallar esa gracia. ¿Qué es la gracia? De creer. Por eso la salvación es un regalo de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 está escrito, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por gracia sois salvos. Ahí nos dice que ustedes hicieron algo por su mérito propio, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, es un don de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en la justificación, significa eso, a los que creen en la santificación y los que creen en que Jesucristo ya le hizo perfecto para siempre, esos son los que son hijos de Dios. Entonces, una vez que una persona se convierte en hijo de Dios, entonces ya tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Ya es salvo, ¿sí? Ya puede ir al cielo, porque ya es justo. También Dios ya le puede oír, porque la Biblia dice en Pedro capítulo 2, primera Pedro capítulo 3, versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración de ellos, dice. Los ojos del Señor, ¿sobre quién están? ¿A quién escucha Dios? A los justos. Por eso cuando ora un justo, entonces Dios le oye. Y no solamente le oye, le contesta. Trabaja en la vida de un justo porque es su hijo, ¿sí o no? Entonces, para Dios hay dos tipos de personas, los justos y los pecadores. Abel también, que era hermano de Caín, ¿cómo fue justificado? En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4 está escrito, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice. Abel, ¿cómo fue justo? Por la fe, dice. Abel fue justo por la fe. Abraham fue justo por la fe. Nosotros también, ¿cómo podemos ser justos? Por la fe. Ustedes tienen la misma fe de Abraham. Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras. Entonces tienen la misma fe. Por eso en el libro de Gálatas está escrito, los que son de fe son los verdaderos hijos de Abraham, dice. Entonces, de ese momento, hay dos tipos de personas, los justos y los pecadores.
¿Quiénes son los justos? ¿Los que tienen obras buenas? No, los que creen en la justificación que es en Cristo Jesús. Por eso aquí nosotros podemos ver la conversación que Dios tuvo con Abraham. Abraham era el siervo de Dios y Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dice acá? En Génesis capítulo 18, lo que hemos leído, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser una gran nación, fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, diciendo, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice. ¿Qué dice la palabra? Yo voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué? ¿Qué estaba queriendo hacer Dios? Ir a destruir a Sodoma y Gomorra, porque la maldad había subido. ¿Sí? Entonces, Dios primeramente, antes de hacer algo, ¿qué es lo que quería hacer? A su siervo quería decir lo que iba a hacer. En el libro de Miqueas está escrito, no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, dice. Antes de hacer algo, primero Dios se preocupó. Yo voy a avisar a Abraham lo que voy a hacer, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden los caminos de Jehová, dice. Dios para hacer algo, primero, da el entendimiento a sus siervos. ¡Qué bendiciones! ¿Por qué? Los siervos, los mensajeros que hacen, transmiten luego el mensaje de Dios. Entonces, cuando uno es avisado, entonces, ¿qué sucede? Sale del mal. Pero si uno no es avisado, o aunque es avisado, no obedece el aviso, entonces no puede salir del mal. Entonces el mal viene sobre él. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Dios a Abraham? Que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham escuchó, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, enseguida se preocupó. Porque ¿quién estaba viviendo en Sodoma y Gomorra? Su sobrino, llamado Lot. Entonces él dijo, no, Lot es justo. Porque Lot también, ¿cómo fue justo? Claro que Abraham le habría predicado la justificación, ¿sí o no? Entonces Lot era salvo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dijo Dios? Abraham a Dios. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Dice. Abraham le dijo a Dios, Señor, ¿destruirás al justo con el impío? ¿Tú vas a ir a destruir Sodoma y Gomorra? Entonces, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué le dijo? Quizá habrá en ese lugar 50 justos, dice. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Versículo 25 dice, lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, dice. Abraham le estaba diciendo, Dios, Señor, usted va a tratar al justo como el impío. ¿Por qué? Porque ¿a quién se refería que era justo? Lot era justo. Pero Lot, siendo justo, ¿cómo vivía? Como un pecador, ¿sí o no? Vivía. Entonces, Abraham tenía la esperanza. Puede ser que Lot hubiera predicado a otra persona y otros hubieran sido justificados creyendo en la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué hizo Lot? Lot era un cristiano bien carnal. Primero, abandonó a su tío Abraham, que era el siervo de Dios. Se fue a vivir lejos de su tío Abraham. ¿Por qué? Él quería buscar su deseo. Satanás le engañó para buscar su deseo. Entonces, estando en Sodoma y Gomorra, ¿cómo vivió Lot? ¿Predicando? Si hubiera predicado el evangelio, hubiera más justos, ¿sí o no? Si hubiera predicado el evangelio, por lo menos 10 o 15 o menos o más también puede ser, ¿sí o no? Entonces, Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Lot era justo. Lot podía predicar el evangelio a ellos. Pero él aunque era justo, nunca predicó, nunca abrió su boca para predicar el evangelio. ¿Sí? Por eso, en Sodoma y Gomorra no habían justos. ¿Por qué? Lot, que era cristiano, que era justo, no predicó en ese lugar. ¿Sí? Entonces, Jehová que dijo a Dios, a Abraham, dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Si hay 50 justos, yo voy a perdonar a toda esa ciudad por amor a los 50 justos. Aquí dice una palabra, Dios, por amor a los 50 justos. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Dios ama a los justos. Dios tiene esperanza por los justos, porque los justos son los que tienen el evangelio.
son los que van a poder predicar el evangelio, ¿sí o no? Por eso Dios ama mucho, estima mucho a los justos. Porque los justos tienen la verdad. Los justos tienen que predicar el evangelio. Si los justos predican el evangelio, entonces, ¿qué dice la palabra? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice. ¿Cuál es el propósito de los justos? Predicar el evangelio. Entonces nosotros tenemos una misión, predicar el evangelio, predicar acerca de la justificación, la santificación y la redención que proviene a través de Jesucristo. Entonces, eso es el motivo por el cual hay muchos justos en la tierra. Para que predicando esos justos se multipliquen los justos, se multipliquen las personas salvas, ¿sí? Pero Lot, en vez de predicar el evangelio, ni siquiera se preocupó de predicar en Sodoma y Gomorra. Si hubieran 50 justos, toda esa ciudad se salvaría por amor a los 50 justos. ¿Por qué Dios no destruiría ese lugar? Porque hay esperanza. Porque si hay 50 justos, los justos se pueden multiplicar, ¿sí o no? Los justos al predicar el evangelio van a haber más justos, ¿sí o no? Entonces Dios va a bendecir, en vez de maldecir esa ciudad, va a bendecir esta ciudad por amor de los cristianos que viven ahí, ¿sí o no? Yo veo Dios tanto, su interés que es que se anuncie el evangelio por medio de los justos, justificados por Jesucristo, ¿sí o no? Yo también, yo me puedo dar cuenta por mí mismo. Yo no tengo nada bueno aparte del evangelio, ¿sí o no? Aparte de ser yo justo por la sangre de Jesucristo, santificado por Jesús y ser perfecto por medio de Jesús, solamente puedo glorificar al Señor. Porque si fuera por mí, la justificación nunca alcanzaría. Otra cosa yo no tengo. Pero yo puedo ver, Dios continuamente me bendice cuando yo abro la boca para predicar el evangelio, ¿sí? Entonces Dios abre el camino, Dios me bendice, Dios me da la sabiduría, Dios me da todas las cosas necesarias para predicar el evangelio. Y no solamente a mí, a todos los que viven para el evangelio, ¿sí o no? Hay los hermanos que a sus vecinos, a sus parientes, a muchas personas predican el evangelio. Yo veo la ayuda de Dios sobre ellos, la bendición de Dios sobre ellos. Los pastores de nuestra iglesia siempre nos enseñan, cuando estén enfermos, prediquen el evangelio. Cuando estén en situaciones difíciles, prediquen el evangelio. Cuando tengan hambre, prediquen el evangelio. ¿Sí? Porque dentro del evangelio está la bendición de Dios. Y Dios nos encomendó a nosotros, los cristianos, predicar el evangelio. Imagínense, si Lot hubiera predicado el evangelio en Sodoma, hubiera habido esperanza. Pero él no predicó el evangelio. Versículo 27 dice, y Abraham replicó, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare 45. Abraham le dijo, si 5 falta, si hay 45, no voy a destruir. Versículo 29 dice, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallará allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallará allí 30. Y respondió, no la haré si hallare allí 30, dice. Si hay 30 justos, ¿va a destruir Sodoma y Gomorra? No, ¿sí o no? Luego dice, y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizá se hallará allí 30. Y respondió, no lo haré por si hallare allí 30. Y dijo, he ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizá se hallará allí 20. ¿Qué le dijo Dios? No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallará allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Imagínense, si en esas dos ciudades solamente hubieran 10 justos. 10 justos nomás, ¿sí o no? Entonces Dios no va a destruir todo ese lugar, ¿sí o no? Entonces, ustedes ya se dan cuenta la importancia de los cristianos. La importancia de que haya justos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si hubieran 10, entonces Dios esperaría, no voy a destruir, porque hay esperanza. Estos 10 justos, ¿qué pueden hacer? Pueden multiplicarse. ¿Cómo pueden multiplicarse? Predicando el evangelio, ¿sí o no? Por eso la vida de nosotros es anunciar el evangelio. Yo realmente puedo ver en las ciudades donde anuncian el evangelio, en el barrio donde se anuncia el evangelio, Dios cuida, Dios protege. A las familias que viven por el evangelio, Dios cuida y protege. Dios cambia, ¿sí o no? Por eso yo puedo sentir qué bueno es el evangelio, ¿sí? Dentro del evangelio están todas las cosas. Por eso mi tarea, mi misión, que es hablar el evangelio. Donde vaya, predicando el evangelio. Donde abriendo mi boca. Entonces yo veo cuando abro mi boca para predicar el evangelio, puedo ver hasta Dios me da la palabra correcta, exacta que yo pueda decir. ¿Sí o no? Por eso yo puedo estar feliz. También las personas que oyen el evangelio
quieren un cambio en su corazón, ¿sí? Las personas que oyen el Evangelio se cambian su corazón. Eran infelices, estaban tristes, estaban destruidos. Pero después de oír el Evangelio, Dios empieza a trabajar en sus vidas y se transforman en personas felices. Se transforman en personas que tienen esperanza. Y luego son personas que también dan esperanza y felicidad a los demás también, ¿sí? Por eso, hermanos, el Evangelio. El apóstol Pablo que dijo, ay de mí si no anunciare el Evangelio, dice. Hermanos, Lot podía haber llevado la bendición a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, ¿sí? Pero Lot se quedó callado. Lot no anunció el Evangelio, ¿sí? Por eso Sodoma y Gomorra fue destruido, ¿sí o no? Sí, por la maldad de Sodoma y Gomorra, pero también porque Lot no se fue a predicar el Evangelio. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? Ya que nosotros sabemos el Evangelio, ahora ¿qué tenemos que hacer? Anunciar nosotros este Evangelio, ¿sí? Entonces, si en nuestro barrio hay 2 justos, 3 justos, 4 justos, 10 justos, ¿qué hace Dios? Dios cuida todo ese barrio por amor a los 10 justos, ¿sí? Si en un país hay 50 justos, Dios cuida ese país por amor a esos 50 justos, ¿sí? Porque en ese país hay mucha esperanza porque están los justos, y los justos ¿qué van a hacer? Anunciar el Evangelio. Entonces, hasta aquí entonces vamos a compartir. Gracias. Esto